La cámara nació como una cámara de constructores, básicamente, en aquel entonces. Hemos ido agregando miembros. La junta directiva de la cámara se apoya en 6 comités. Esos 6 comités de trabajo reflejan los sectores del sector económico de la construcción que están afiliados en esta cámara. Entonces, tenemos un comité de contratistas y subcontratistas, que básicamente eran, como decir, los socios originales, fundadores de esta cámara en 1966. Tenemos el comité de contratistas de infraestructura, que esos se fueron agregando en el tiempo, y todos los demás comités también. El comité de infraestructura son todos los que construyen las carreteras, puentes, que es construcción, pero es un tipo de construcción diferente con un cliente casi siempre que suele ser el Estado. Hacen represas, etc. Tenemos también el comité de proveedores, que son tanto los industriales como los comerciantes o sea, lo que se refiere a industria y comercio de materiales de construcción y de elementos relacionados con el sector construcción, como puede ser maquinaria también, están en nuestro comité de proveedores. También tenemos nuestro comité de consultores, que son las oficinas de ingeniería, arquitectura, bueno, y ahora ingeniería eléctrica, mecánica, estructural, que hacen los planos constructivos y entonces están asociados en nuestro comité de consultores. Entonces ya no solo son los constructores originales. Estamos a 2 años de los 50 aniversarios, ¿sí es cierto? Correcto. 48 años. Tenemos un comité de vivienda y desarrollo inmobiliario, donde están todos los desarrolladores de vivienda, de urbanizaciones, de condominios, de edificios. Allí también tenemos desarrolladores de proyectos no residenciales, por eso del desarrollo inmobiliario, que son proyectos turísticos, por ejemplo, proyectos comerciales, proyectos industriales, oficentros. Entonces tenemos una buena gama de prácticamente todo lo que tiene que ver con el sector. El último comité de vivienda es el comité de vivienda de interés social, que es donde están los desarrolladores de vivienda de interés social. Se me olvidaba, en ambos de vivienda también tenemos entidades financieras. Entonces los bancos privados y las mutuales son miembros de nuestra cámara. Los bancos del Estado no, porque por ley no pueden ser, pero son invitados especiales. Claro. Y entonces asisten a los 2 comités, nos mandan miembros para estar precisamente trabajando con ellos. Entonces también trabajamos con los bancos del Estado. Y sirven como asesores, me imagino. También, en la parte financiera. Tanto el Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario como el Comité de Vivienda e Interés Social tienen una comisión financiera. Entonces hay comisiones de trabajo. En esos comités más o menos están integrados entre 20 y 30 personas de nivel gerencial de las empresas que son afiliadas a la Cámara. Incluso los comités antes eran más pequeños, eran de 5, 6, 7 personas. Los hemos ido haciendo más bien más grandes para hacerlos más participativos, para tener más acceso a nuestros afiliados. Tenemos 430 afiliados en estos momentos, que son prácticamente todas las empresas ligadas al sector económico de la construcción. Y aunque el sector económico de la construcción a nivel directo, según el Banco Central, representa un 5 o 6% del PIB, hay estudios del Banco Mundial que dicen que la construcción, por cada empleo directo, se generan 3 indirectos. Esos 3 indirectos son de transportes, financieros, comercio, industria, precisamente planos, consultorías, todos los que están ligados en esos 6, en nuestro comité. Quiere decir que el sector construcción como tal, con los directos de la construcción y los indirectos que están ahí, podría estar rondando en el orden del 15 al 20% del PIB. Interesante, ¿no? Y en el año 66 se formó, digamos, por así decirlo, la directiva o digamos, la gestión inicial. La asociación, la Cámara. ¿Y este edificio? No, este edificio se construyó... Es reciente, ¿verdad? No, no es tan reciente, ya no, vamos a pasar. Más bien por eso vamos a empezar a construir ya no allá en Tibás, por lo mismo, porque ya no cabemos y esperamos tener listo el nuevo edificio a mediados del próximo año, ¿verdad? Más o menos. ¿Y dónde lo van a hacer? En Tibás por la Nación. En Tibás por la Nación. Donde era la avispa. Una discoteca, saliendo de la pista, te salís de la pista, das a la izquierda para ir a la Nación. Sí. Como a 100 metros saliéndose de la pista, estamos más cerca de la pista que en la Nación. O sea, la Nación tiene que pasar por la parte de nosotros. Bueno, para que se empapen, sí, para que se orienten. Nos hemos vuelto bastante grandes e incluso, como decía don Guillermo, la participación de los comités ha aumentado considerablemente en la cantidad de profesionales. Entonces eso mismo nos ha obligado por capacidad de parqueo y de las mismas salas para atenderlos,
el Sí, buscar los otro parqueos espacio. están así restringidos por aquí. Correcto. Sí, tenemos un convenio con la iglesia, somos muy dadivosos, damos el diezmo, la iglesia nos ayuda con parqueo, pero no es lo ideal. Esa iglesia cobra el diezmo, es católica, no lo cobra el diezmo. Sí, pero por ahí anda la... Ok, por ahí anda la cosa, ok. Ahora, ¿qué requisitos habría que tener y eventualmente qué compromisos tienen que tener los que se afilian a la Cámara? Bien, la Cámara representa el sector formal de la construcción. Entonces, nos interesa mucho la formalidad, que sean empresas conocidas, ya reconocidas, relativamente estables. Los requisitos no son muchos, se piden incluso 2 recomendaciones de miembros de la Cámara. Entonces, se hacen ciertas averiguaciones antes de que las personas se inscriban. El requisito no es complicado, son básicamente los datos normales de la empresa, certificaciones, personerías, etc. Sí nos interesa mucho que sean formales y es básicamente lo que la Cámara, como viste en la misión y en la visión, tratamos de hacer lo más formal el sector de la construcción dentro de todo lo posible y todos nuestros afiliados deberían eventualmente también tratar de serlo, por lo menos velamos eso. Tenemos nuestro código de ética también. Las personas que se afilian a la Cámara adscriben el código de ética de la Cámara de la Construcción. Es el compromiso que adquieren. Exactamente, son compromisos éticos y morales que nuestros afiliados debemos de mantener, y un afiliado podría perder su membresía de esta Cámara con base en eso. Gracias a Dios no hemos hecho eso todavía con ninguno. No ha tenido problemas. No hemos tenido ese problema. Generalmente, si lo hubiera, quien nos lo deberían juzgar sería un tribunal de expresidentes. O sea, tenemos una comisión nuestra comisión de ética está nombrada básicamente por los expresidentes, y de los expresidentes, para analizar un caso especial, hay un procedimiento en el cual ellos harían entre 3 o 4, o entre 3 o 5, mejor dicho, un tribunal, y podrían analizar un caso si tuviéramos alguna denuncia en ese sentido. Me imagino que en esta membresía, por así decirlo, ¿hay algún compromiso económico que tenga que aportarlos? Sí, se paga una mensualidad, Okay. que no me acuerdo cuánto es. Si yo no la pago, la paga mi Bueno, contador. no es importante Pero- explicar no, eso. No, pero no importa, te lo podemos dar porque Bueno, no alguien se afilia, porque es- hay gente que puede ok, pensar que es muy perfecto. caro, y no es caro. Sí. Es un servicio relativamente económico para todos los Ok, derechos que perfecto. tenés mucha información. Interesante. Por ejemplo, tenés los índices de la construcción. Estado financiero. Se emiten, no, más que los estados financieros de la Cámara, los índices. Ya, ok. Lo que sirve para calcular reajustes Ah, ok. a la hora de facturar, cuando Manera firmas un cobro. contrato de construcción en colones, principalmente, que aplicas los índices, los hacemos en conjunto nosotros con el Ministerio de Economía. Nuestros afiliados tienen derecho a los índices. Y de ahí depende lo que aporta o es indiferente. Es indiferente, Ah, solo ok. ser socios es un derecho. Ah, ok. O sea, tenemos nuestra revista de la Cámara de la Construcción también, ahora te podemos dar una. Eso también se recibe de manera gratuita. Peleamos como gremio, como viste en nuestra misión, la Cámara no es una Cámara para defender los derechos, no somos un sindicato de empresarios, Ya, ya, por así correcto, decirlo. sí, tenemos sí. una misión y una visión Que salgan a la país. calle con pancartas a Sí. defenderlos. Ni a defender casos específicos, Correcto. defendemos casos generales, nos interesa una visión país. O sea, estando bien el sector económico de la construcción en el país va a estar bien. Es raro que un país esté mal si sus inversiones en el sector económico están bien, de la construcción. De hecho, el Banco Mundial, cuando hay crisis, los bancos, cuando hay crisis en algún país, incentivan la inversión en construcción porque es el motor que ayuda a levantar la economía nuevamente. Y en ese sentido nos preocupamos, trabajamos mucho con gobierno, tanto con el ejecutivo como con el legislativo, analizando las cosas que puedan afectar el sector, sea tramitología, sea de financiamiento, ahora por ejemplo lo que es la falta de infraestructura, y tratamos de tener muchas relaciones con el gobierno tratando de ayudar a eso. El hecho también de la parte de trámites, de pelear porque las cosas sean con un sentido lógico, que no sean trámites por hacer trámites, son beneficios que obtiene el afiliado. Cuando a un afiliado le pasa algo, es claro que nosotros no vamos a ir a pelear ni por un proyecto ni por un cliente, pero si vemos algo que es genérico, sí podemos ir a pelear por un procedimiento, un trámite genérico para beneficio de todos. O sea, no para darle a que usted le pongan el sello, sino, vea, esto es una barbaridad, cambiamos el procedimiento, cambiamos el trámite, Entonces, en ese sentido, los afiliados sienten un apoyo grande también del Departamento Técnico de la Cámara, y muchos de esas ideas y planes de trabajo salen de esos comités.
que es precisamente donde vamos teniendo un feedback de 180 profesionales del sector, que se reúnen quincenalmente. Las reuniones son de 2 horas, quincenales. Y analizan todos los aspectos relativos a de cada uno de esos 6 subsectores del sector construcción. Y precisamente ellos son los que nos alimentan a nosotros diariamente en el sector de la construcción, ¿verdad? Que como bien indicaba don Guillermo, no solo quiere decir constructores, porque mucha gente piensa que la Cámara de la Construcción son solo los constructores, sino tenemos bancos, tenemos desarrolladores, socios estratégicos como Deloitte, por ejemplo, que nos da mucho valor, el Colegio Federado también, pero sí principalmente que se enfoca en poder integrar más sectores y solo pensar que son los constructores, ¿verdad? Que es porque nosotros involucramos, siempre decimos, todo lo que tenga que ver con el sector de la construcción, no solo constructores, ¿verdad? Porque a veces existe como una imagen errónea de que la Cámara de Construcción solo agremia a los constructores, y no. De hecho, yo creía que era así. No. Que estaban, sí, jamás me imaginé que estaban tan bien organizados, ¿verdad? Claro, y de hecho, precisamente por eso nació la necesidad de poder integrar cada uno de estos comités y adicionalmente comisiones que tratan temas muy específicos, ¿verdad? Porque en los comités todavía se ve un poco más general, pero cuando hay algún tema que debe ser tratado de forma más nacional, general. Exacto, más específica, que pueda enfocarse mucho más, se va a una comisión, que es la que le da seguimiento, le refuerza y genera la propuesta, ¿verdad? Porque la Cámara de la Construcción no solo genera críticas, como a veces se dice, ¿verdad? Que la Cámara solo critica sobre los temas nacionales o los problemas que enfrenta el sector. Nosotros adicionalmente tenemos la premisa de que tenemos que generar una propuesta, ¿verdad? Y eso sí es muy importante para la Cámara de la Construcción. Bueno, yo considero que la crítica es, a veces es muy necesaria precisamente para mejorar. Claro. Y en Costa Rica, acá, como están las cosas, o sea, es increíble, ¿no? Pero sí, definitivamente. Yo no pensé que ustedes estuvieran tan organizados, sinceramente. Creía que las empresas, miembros de la Cámara, eran más que todos constructoras y empresas que venden cemento, que venden ladrillo, que venden bloques, Los industriales. pero sí, definitivamente, para que hayan logrado hacer lo que han hecho con la Expo, se necesita mucha organización, ¿verdad? Y mucho código de ética sobre todo, ¿verdad? Me parece. Ok, usted mencionó hace un momento que, digamos, personas individuales como gerentes de una empresa pequeñita pueden afiliarse, o solamente organizaciones ya, digamos, cédulas jurídicas bien establecidas. Generalmente son sociedades anónimas, porque no tenemos ni un solo socio que sea una persona física, todas son personas jurídicas, lo cual le ayuda porque una persona física puede pasarle algo y en cambio de la sociedad pasa algo a la persona, lo mismo cuento con que vos iniciaste ahora. Es correcto, como el muchacho anterior. Entonces, preferimos, o creo, no sé si tendremos alguna limitación para que entre una persona física, pero en general todos nuestros miembros son personas jurídicas. Sí, son miembros de alguna sociedad anónima o representantes de la... Y depende del comité, por ejemplo, viene el gerente general, en algunos podrá venir el gerente de planeamiento, o en trámites, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen ya ahora, lastimosamente, o sea, es una barbaridad decirlo, pero en Costa Rica existen las gerencias de permisos y las gerencias de trámites, y hay profesionales que se dedican a sacar permisos y a sacar trámites, exactamente. Entonces, para los temas de trámites, a veces vienen los gerentes que son los gerentes de permisos, por así decirlo, de las distintas empresas. Pueden venir gerentes de diseño, esos mismos comités pueden generar comisiones. Entonces, por ejemplo, la de la Expo no es un comité, es una comisión de trabajo, reporta directamente a la Junta Directiva y es una comisión permanente, fija, en el tiempo. Tenemos muchas comisiones específicas. O sea, si sale algo, por ejemplo, con Setena, podemos hacer una comisión de trabajo en temas de Setena, y entonces eso hace que tengamos tanto del Comité de Vivienda Social, como el Comité de Vivienda Inmobiliario, como el Comité de Consultores. Entonces podemos tener comisiones de trabajo incluso que son integradas, no necesariamente por los mismos miembros del comité, sino eventualmente por personas de las empresas, o incluso, por ejemplo, a veces hemos contactado hidrogeólogos, por ejemplo, en el caso de Setena y Senara, profesionales que nos ayuden a llevar una posición país discutida, más razonada. Tratamos de ayudarle mucho al Estado de cosas que el Estado a veces no puede solucionar per se. Entonces, bueno, ¿qué es lo que usted ocupa? Necesitaríamos un informe del Colegio de Geólogos, por decir algo. Bueno, entonces hablamos con
con la Comisión de Hidrogeología, en ese caso, el Colegio de Geólogos, o con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Entonces tratamos de como dijo Teresita, no criticar por criticar, no decir es que este trámite no debería ir, sino, exactamente, sino llevar y plantear la solución. Este trámite excesivo, por esto, esto y esto, debería ser así, y le planteamos una solución de cómo podría ser. Yo imagino que los mismos asociados a ustedes son los que, como dijo Teresita ahora, ellos mismos proponen, digamos, las irregularidades que se presentan en el sector, que ustedes no lo pueden ver desde aquí, ¿verdad? Sí. Así es. Y en base a eso ustedes trabajan y hacen las recomendaciones del caso. Así es, como nosotros representamos empresas, como te dije, y son empresas que representan el sector privado de la construcción y el sector formal. Claro, claro. El Colegio de Ingenieros tiene empresas, digamos, pero son más inscritas para poder realmente el colegio está integrado por profesionales, que son los ingenieros civiles, los arquitectos, los ingenieros mecánicos, los eléctricos, los topógrafos, los industriales y los tecnólogos. Las empresas se pueden inscribir como consultoras o como constructoras, pero ellos lo mantienen como una simple inscripción. Realmente las votaciones y todos los que votan son los profesionales. Las asambleas que hace el CEFIA son asambleas de los respectivos colegios. El Colegio Federal es una federación de colegios, tiene varios colegios, entonces el Colegio de Ingenieros Civiles reúne a los ingenieros civiles, pero no reúne a las empresas de ingeniería civil. Claro. Entonces él es más de personas. Entonces en muchas cosas nos buscamos, contactamos, tenemos muy buena relación tanto con la junta directiva del colegio como con el personal administrativo y su director ejecutivo. Y de hecho el APC nació de unas reuniones que tenían ellos con nosotros, que se llamaba Proseco. Así fue como se lo planteamos al gobierno y el asunto por dicha pegó, y entonces es una comisión permanente entre nosotros y el CEFIA. Y de hecho hay una comisión, por ejemplo, interinstitucional, en que están las 4 instituciones que aprueban planos, que son el INBU, Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud y Bomberos. Hay 2 entidades rectoras, que son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Vivienda, y los representantes del sector privado, que somos el Colegio Federal de Ingenieros y nosotros, la Cámara de la Construcción. Pues imagínense todas las cosas que ustedes hacen, yo no me imaginé que ustedes tienen tan bien organizados, ¿sí? Y en ese APC, por ejemplo, se consigue de manera digital, gracias a Dios, los permisos del gobierno central, que son de esas 4 instituciones que te mencioné. La meta en esta administración es que consigamos que el Estado, a través de un medio digital, poder tener, por ejemplo, las aprobaciones de los permisos municipales, que la gestión del permiso municipal sea también digital como trámite, no como plataforma, que el trámite sea totalmente digital. Ahora se usa como que subir los planos, pero todo sigue siendo analógico. Tengo que ir a hablar con el ingeniero, llevarle, hacerle las correcciones. O sea, lo único que me gané es no llevarle papel, intervención y tener una participación público-privada en el mejoramiento de las ciudades. Y ahí vemos un papel fundamental del MIBA y el INBU, por ejemplo, en conjunto con las municipalidades, trabajando en conjunto con nosotros, con el sector privado y a través de fideicomisos. Entonces integrar la tercera pata de ese banco, que sería el sector financiero. Guillermo, ahí vi, bueno, en la página web de la revista de ustedes, usted le solicitó al gobierno recién, ¿verdad? A los diputados más que todo, incentivar la construcción en Costa Rica. Sí, hemos tenido reuniones tanto con los diputados como con los nuevos ministros y las nuevas autoridades. Sentimos importante después de la crisis del 2008, hemos venido ahí recuperándonos pasito a pasito. Hay empresas que todavía no están fuertes, por así decirlo, o sea, todavía la crisis, ya no estamos en crisis, pero no se siente que estemos tan super sanos. Y se siente en el gobierno, por ejemplo, lo que fue el último año, el índice de construcción de obra pública, de construcción pública, bajó mucho. Es importante subirlo a nivel de país. Lo sentimos en el atascamiento que tiene el país como país en infraestructura, en el doing business, donde estamos prácticamente en los últimos lugares. Estamos en los primeros lugares en muchas otras cosas, como educación, pero por ejemplo en infraestructura, en lo que son carreteras, puentes, aeropuertos en el que estamos mejor, pero ferrocarriles, todo estamos muy bajo. Y ya no solo nos ganan los países grandes, no, es que nos ganan los de Latinoamérica, y peor aún, nos ganan los de Centroamérica. Hay rankings en que somos el último de América Central, o sea, no es ni Nicaragua ni Honduras, somos nosotros. En ferrocarril. En infraestructura, por ejemplo, en carreteras también. Sí. Entonces, son cosas en las que necesitamos incentivar el sector de construcción, tanto en la parte pública y también en la privada. Por ejemplo, el 60% de lo que se construye en este país es residencial.
Sin embargo, vemos que hay un sector económico de la población cada vez creciente y más grande, incluso el editorial de La Nación de hoy nos menciona en ese sentido, sobre el problema que tenemos del crecimiento de la población que no es sujeta de bono ni es sujeta de crédito. Y es un porcentaje de la población que ha ido incrementándose. En un estudio que hizo nuestro departamento técnico, a principios de empezando el 2012, vimos que en el 2000 tenés la población que en teoría puede recibir bono y la población que en teoría tiene acceso a vivienda a través del crédito. Y el sándwich del medio, que no entra en ninguna de las dos, era de un 5%, medio decil en el 2000. Pasó a ser casi 2 deciles en el 2005 y 4 deciles en el 2011. O sea, ese crecimiento explosivo es una bomba de tiempo claro, social, que en algún momento vamos a tener problemas con eso, exactamente. Entonces es importante también incentivar el sector de construcción de vivienda barata, de vivienda económica, que no podemos hacerla los privados solos, porque mientras vamos de privados a hacer un proyecto de un valor de vivienda, llega acueductos, nos pide tuberías, tanques, bombas, llega a la municipalidad, nos pide ampliaciones de calle, escuelas, que arreglen aquel parque, que arreglen aquel puente, entonces de ahí, todos esos costos el proyecto los asume, claro, pero de ahí van directo al costo de la vivienda de ese proyecto, ¿verdad? Entonces de ahí hay que empezar a ver qué podemos hacer para generar vivienda más económica para ese sector de la población que se está quedando sin uno ni en el otro y que es más grande que este porcentaje que les menciono, porque eso es asumiendo que todos los candidatos a bono reciben su bono, cosa que tampoco es cierta. Entonces quiere decir que, porque aquí hay que hacer fila y hay una cantidad de bonos al año. Entonces de ahí, vivienda es un problema que a nosotros nos llama la atención, hay que ponerle atención, hay que tratarlo a un nivel de gobierno para tratar de solucionar. Nos preocupó mucho que ni siquiera fue tema de la campaña política. O sea, así como vivienda en algunas otras elecciones era un tema, por lo menos de los importantes, este tiro ya ni siquiera no era preferencial, era que ni siquiera era tema. Uno cogía los folletos, los panfletos, los programas del gobierno y ni siquiera se mencionaba vivienda. Y sentimos que ese es un problema que hay que arreglar en este gobierno. Miremos, otra cosa, ustedes han hecho sugerencias, me imagino que sí, en los estudios que han hecho sobre la calidad también, volviendo al tema de la infraestructura, digamos, de las carreteras, la condición o la calidad que se emplea en Costa Rica sobre que eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? O sea, la eficiencia en cuanto a calidad material, a la calidad del material que se emplea, digamos, en la construcción de carreteras, a diferencia de otros países, ¿verdad? Han hecho, me imagino que indicaciones al respecto. Sí, hemos hablado mucho con el gobierno, pero no tanto tal vez en sí los materiales, sino el problema que este es un síntoma del problema, que son los carteles de licitación. Entonces tenés un problema y muchas veces, a veces dicen que las obras no se hacen porque el cartel se apela y que en las apelaciones sea todo el tiempo el mundo Tenemos estudios que le hemos dado al gobierno donde mostramos que desde que se hace una licitación hasta que se entrega la obra, el tiempo de apelaciones anda en un 10 y un 15% de lo que se puede tomar. El otro 85% es tramitología del mismo cartel, con un agravante, que en obra pública, por ejemplo, el gobierno central, casi todos los carteles, en teoría, los tratan de hacer a la medida, y al decir a la medida, me refiero a que son totalmente individuales, cada uno de ellos, no hay un marco general de hacer carteles, y el gobierno perdió toda la capacidad de generar licitaciones, precisamente en eso. Incluso no sabemos si eso responde a otros fines, el hecho de que esos carteles sean tan complicados, tan diferentes, tan cambiantes el uno del otro, que entonces es lo que genera un retraso, pues entonces pasa algo de la Contraloría y que no lo ve, y eso no tiene nada que ver la apelación, ¿verdad? Entonces, eso genera incluso a veces que puede redundar en calidad, porque a veces puede decir, vamos a ver, yo puedo hacer una carretera, pero si el cartel dice que hay que ponerle 1 centímetro de asfalto, de ahí, yo le pongo 1 centímetro de asfalto, y entonces de ahí eso hace que falle. Entonces ese no es el material, puede ser el diseño. Recope es el suplidor de asfaltos y hubo un tiempo que estuvo entregando asfaltos malos, de baja calidad, y no se puede hacer nada, es un monopolio del Estado, es el mismo Estado el que lo pone. Entonces, suelen haber una serie de problemas, a nosotros nos preocupan mucho los carteles, y es importante ver, por ejemplo, cómo las licitaciones del ICE no tienen ese problema, porque el ICE tiene más profesionalizado, y en general las instituciones autónomas
cuando sacan licitaciones tienen menos problemas. El INS, por ejemplo, o el Banco Nacional, si quiere hacer una licitación para hacer una agencia, no tiene los problemas que tiene el Estado, el gobierno central, y es porque en los ministerios se ha permitido mucha creatividad en cada cartel de licitación, que es lo que nosotros creemos es lo que repercute en esa calidad de obras en todo sentido, en sus retrasos, en los sobrecostos. Se sacan carteles y a veces no están las expropiaciones, entonces se da una orden de inicio en un cartel para hacer una obra, pero no están las expropiaciones. Entonces tiene una orden de inicio chavalo, pero no puede empezar. Y a veces eso tarda 2 o 3 años en terminar de arreglar las expropiaciones. Y entonces empiezan los reajustes de precios, porque no es lo mismo construir la obra hace 3 años que la construir hoy. Entonces, todo ese tipo de... Y eso es desorden de la contratación, del manejo de los carteles y las licitaciones. Entonces corresponde al... Bueno, creo que este gobierno no tiene ministro de reforma del Estado, pero a un reformador del Estado bien... Podría ser el mismo ministerio, vamos a ver. ¿Por, Sí, qué, obvio. por qué el ICE se puede sacar carteles de licitación bien y el MOB no? Bueno, ¿qué tienen que aprender los del MOB de los del ICE para poder hacer los carteles bien? ¿O cuáles son los intereses que hay en ciertas personas para que los carteles salgan mal? Entonces, es un problema que se puede solucionar institucionalmente. O sea, en cualquiera que sea, no estoy diciendo que es ni uno ni cada 2 o 3 años hacemos una gira técnica programada, coordinada con la Cámara de Construcción de ese país para ir a analizar cosas específicas. Por ejemplo, en Chile fuimos a una en el 2002, incluso llevamos al ministro de Vivienda de aquel Perdón, entonces. Guillermo, me está diciendo Evelyn que el 2000, en el año 2000 fue cuando se comenzó La primera a hacer feria. la feria. De 14 años. Llevamos 20 ediciones de ferias porque antes hacíamos Expo Casa y Expo Construcción, pero sí, ya llevamos 14 años. En el 2000 hubo una gira técnica que fue a Panamá y una de las cosas que vimos a finales del siglo pasado, ya suena como histórico, ¿verdad? Entonces vimos la Feria de la Construcción de Panamá y empezamos a decir, vea, esto aquí se puede hacer. Iban desarrolladores de vivienda, en eso fue el comité de vivienda. En aquel entonces el comité de vivienda era uno solo, no lo teníamos separado en 2 como lo tenemos ahora por la cantidad de protagonistas que hay. Y vimos la Feria de Panamá y empezamos a decir, esto es algo que puede eventualmente funcionar. En la del 2002 vimos la Feria Chilena, que era lo que te estaba mencionando, donde vimos ya una feria un poco más grande, sudamericana, y monitoreándola, pues después vimos que ellos habían hecho las sucursales bancarias que te dije. Las ferias es algo que existe, no estamos descubriendo el agua tibia tampoco en América Latina, existen en Estados Unidos y en Europa desde hace años, y entonces se fijó como uno de los proyectos de crecimiento de esta Cámara. Terminando el 98-99, la idea fue metámonos en una empresa que puede ser una feria. Tenemos a todos los miembros, ya ahí estaban desarrolladores de vivienda, ya eran miembros de la Cámara, entonces podemos exponer tanto vivienda como la parte de maquinaria y materiales de construcción, con los industriales y con los proveedores, y entonces se hizo una feria con esas 2 cosas, y así nació el Expo Construcción. Y la ha mantenido, obviamente, hasta ahora. Yo no diría que la hemos mantenido, yo creo que la hemos mejorado año con año. No, pero vieron la Vamos, idea. Obviamente, la idea va... Y también se ha mejorado porque antes no Por supuesto. existían algunas secciones que, Claro, hoy ya, que hoy existen, que se han fortalecido. Bueno, vivienda y financiamiento ha crecido enormemente. Y materiales, equipo y materiales son los que más... Y ahora está la parte ecológica, que era la de construcción sostenible. donde ya tenés construcción sostenible, calentadores solares, todo ese tipo de empresas. Entonces en la misma feria yo puedo ir, yo no necesito esto, pero de ella yo tengo mi casa, entonces a lo mejor puedo hacer un sistema de poner paneles solares y lo financio yo mismo, en la misma feria. Y consulto los precios de los 6, 7... en esta construcción habían 7 empresas que instalan paneles solares, por ejemplo. Entonces, en ninguna otra parte, vos le decís a un costarricense, ¿usted sabe dónde conseguir paneles solares? Y tal vez algunos te dicen un lugar, la mayoría ninguno. Bueno, en la Expo tenía 7. Para llegar, tuve presupuesto, y si quería ir al banco y conseguir el préstamo, y ya arreglaba todo. Increíble. Increíble. Entonces, y seguimos mejorando. La idea, hay planes que no te podemos decir. Para el 2015, sí, no, que son las sorpresas de la explosión, porque siempre de esas mismas giras internacionales que se hacen, de que miembros de nuestra Cámara van a otras ferias internacionales, en otras partes tanto de América Latina como de Europa y de Norteamérica principalmente, incluso a veces algunas de Asia.
generamos ideas y entonces le damos forma para esa idea hacerla más tica. Por ejemplo, más costarricense, porque mastica me suena como con hambre, que vamos a masticar, ¿verdad? Mastica, sí. Sí, entonces, por ejemplo, una fue el leasing. El leasing habitacional es una propuesta que le hicimos al gobierno pasado, que ya el Banco Nacional la tiene. En Chile vos puedes adquirir una vivienda a través del sistema leasing. Básicamente lo que consiste es, no tengo la plata para la prima, alguien, un fondo inmobiliario, compra la casa, yo la alquilo, firmo un contrato de alquiler con él, y dentro de mi alquiler va una cuota para ir pagando la casa. Opción de no. Dentro de 25 o 30 años, cuando terminé de pagar la casa es mía. Así funciona en Chile o en Colombia. Entonces nosotros dijimos, y más o menos en Chile el 9% de las viviendas se compran bajo esa metodología. En Colombia alrededor de un 5% se compran esa metodología. Nosotros lo que dijimos, es que lo que suena feo es que hasta dentro de 25 años la casa es suya. Entonces trabajamos en una comisión financiera con las mutuales y con algunos bancos del Estado, y empezamos a venderles la idea a todos, a los bancos privados, una vez que le hicimos a los bancos privados, a los bancos estatales para que le hicieran, y a las mismas mutuales. El Banco Nacional fue el primero en aplicarlo. Le hicimos una modificación, lo que dijimos es, hagamos ese mismo sistema, pero en lugar de pagar 25 años para que la casa sea mía, pago 5 o 6 años para que la prima sea mía, y a partir de ahí traspasamos la casa y hacemos un crédito hipotecario. Y entonces el paciente del banco que entró por un leasing a los 4 o 5 años es paciente de un crédito hipotecario, pagando una mensualidad relativamente similar a lo que venía pagando. ¿Qué más quiere el banco? Ya conoce al sujeto de crédito. Me ha pagado 5 años lo mismo, pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué mejor prueba de que me puede pagar esa mensualidad si me la ha pagado 5 años? Entonces, esa idea le hemos metido un poco, el Banco Nacional ya la está usando, ya la está ofreciendo. De momento la tiene, como decir, en unas condiciones de laboratorio, en el sentido que la está probando en proyectos específicos. Me imagino que por la relación con algunos desarrolladores, por si pasa algo, tener un desarrollador cercano. Pero si la figura crece y salen otros bancos, puede llegarse el caso de que una persona X que alquila una casa, llegue a un negocio con la persona dueña de la casa y le ofrezca comprársela a través de un sistema leasing, y entonces siga alquilando y pase la casa que alquila llegue a ser propia, si es de su interés y si el propietario actual está dispuesto. Claro. Entonces, ideal es bueno en el nivel en que está ahora porque incentiva la construcción, al estar solo en casa nueva, pero la idea es que una vez que el sistema funcione y camine, pueda servir también para casas usadas. Claro, en eso. Todo eso lo trabajamos fue un trabajo como de 2 años, se lo vendimos al gobierno pasado, el gobierno le gustó, le dio ciertas indicaciones a los bancos estatales, Nacional ya arrancó, ya fuimos a hablar con el ministro de Vivienda actual para retomar esto y ver si el otro banco estatal también le entra y ver cómo hacemos para que las mutuales entren, porque un sistema de estos, si solo lo coge un banco, puede quedarse con solo esas características del banco, no tiene competencia y entonces no mejora, y entonces puede de un momento a otro fenecer. Entonces es importante que hayan otros bancos ofreciendo la figura y que haya competencia para que entonces lo que se está ofreciendo sea competitivo. Claro. Interesante. Bueno, había una pregunta ahí que ya que te me la han contestado sobre las diferentes actividades que aparte de la vez porque tiene la cámara, creo que lo que ha dicho es increíble. Bueno, y otro que es muy importante es el Congreso Nacional de la Construcción, que precisamente se realiza ahora el 7 y el 8 de agosto. Esa es otra actividad. Esa es otra. Pero me imagino que sean temas similares de los que hemos tocado acá. Sí, es un evento anual que se realiza y cada uno de los comités se lo rota anualmente para tratar diferentes temas, ¿verdad? Principalmente este año los 4 ejes de preocupación que tenemos es el tramitología, infraestructura, pero infraestructura dirigida a tema de infraestructura de saneamiento y agua potable, ¿verdad? El tema de trámites que ya mencionaba, que en instituciones como el AIA, el MOP, el MEIC, ¿verdad? Que son como los principales que han estado. ¿Eso cuándo va a ser? El 7 y 8 de agosto. 7 y 8 de agosto. De este año, correcto. Tal vez ahí te comento, el año pasado trajimos a Peñalosa, se trató mucho de renovación y repoblamiento urbano, de densificación, porque los planes reguladores nuestros no son buenos, ¿verdad? Incluso hay planes reguladores en municipalidades que no buscan un crecimiento del cantón, sino que lo que buscan es mantener el statu quo del cantón, que no cambie. Entonces no son planes de desarrollo, no son planes de progreso, son planes de mantenimiento, por así decirlo.
Y en ese sentido trajimos a Peñalosa, que era el alcalde de Bogotá, el que inició la renovación urbana y el repoblamiento urbano en Bogotá. Vino un brasileño también, que era el asesor de la Casa Presidencial de lo que era el Plan GAM, que en esas cosas también nos metemos y participamos y trabajamos con el Estado. Y este año la idea, como te mencionó Teresita, es en 4 ejes, en esos 4 ejes buscar 4 problemas específicos grandes de cada uno de esos temas, pero solo un problema. Empezar a hacer consenso con las nuevas autoridades y con ex autoridades o gente experta, digamos, ajena a la Cámara, más expertos y gente de la Cámara, y tratar de buscar una solución de consenso para en el cierre del Congreso darle al gobierno y a Luis Guillermo Solís, que creo que va a ser Ana Elena Chacón la que nos va a acompañar, todavía están definiendo cuál de ellos dos nos va a acompañar, darle 4 soluciones a 4 problemas de cierta envergadura en esas 4 áreas específicas. Ese es el objetivo. 4 pilares fundamentales para... Exacto. Infraestructura, trámites, ambiente y vivienda. Sí, así es. Son los 4 más grandes. En vivienda es una dicotomía de si el INBU y el BAMBI deberían fusionarse. Es otra cosa Por que siempre ejemplo, me preguntamos. cosas que son en las que nosotros creemos. El INBU tiene un marco legal muy fuerte que el Ministerio de Vivienda nunca lo va a tener. El Ministerio de Vivienda tiene el apoyo político que el INBU hace años no tiene. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, poner el tema en discusión, el tapete y generar una propuesta de qué se debería hacer para que este gobierno lo haga. En trámites nos preocupan los trámites del MOP, son trámites que pueden durar 2, 3 años o un año. Eventualmente un permiso de acceso, en acceso restringido, puede durar casi toda la vida, exactamente. Ver qué hacemos para solucionar eso. El tema de agua nos preocupa totalmente, la necesidad de cubrir agua. O sea, somos uno de los países en que más llueve en el mundo, somos uno de los países menos densos del mundo, no deberíamos tener problemas de agua, sin embargo los tenemos. Entonces, al punto que el presidente de la República, ante el anuncio de que Intel se va del país, va a Estados Unidos a buscar inversionistas para que vengan a invertir acá, y la zona que más se les ofrece para ubicarse a ese tipo de empresas puede ser la zona del Coyol de Alajuela, por ejemplo. Claro. Y usted va a pedir una tierra en Coyol de Alajuela y va a ver si hay agua y le dicen que no. Entonces, ¿qué hace un inversionista cuando viene llamado por el presidente que le dice, usted puede ubicarse aquí y esta es la zona industrial, empieza a hacer averiguaciones, ve una propiedad que le puede servir para ir a hacer la planta, llega, empieza a hacer la tramitología y le dicen que no hay agua? Sí, no. Entonces, y en Panamá y en Nicaragua le ofrecen todo, o sea, además aquí, aparte que te dicen que no hay agua, tienes que esperarte por años, regalarle cosas a acueductos, regalarle cosas al MOB, regalarle cosas a la municipalidad. En los otros países le dicen, si usted viene y se instala, nosotros le hacemos esa obra de infraestructura. Y entonces, ¿a dónde termina la empresa? Entonces, todo el esfuerzo que puede estar haciendo Luis Guillermo Solís es como ir a recoger agua con un tarro con huecos. Yo llego, meto el agua, pero cuando llego, no tengo todo lo que recogí, ¿verdad? En el camino se me fue mucho. Claro. ¿Dónde va a ser ese congreso? En el Hotel Realista Continental. Correcto. Ahí les va a llegar la invitación. Nosotros 8 sí, claro, días hacemos, me encantaría. Sí, 8 días antes hacemos la conferencia de prensa, pero igualmente ustedes podrían asistir al congreso, no hay ningún problema. Perfecto, sí. Generalmente comienza a la 1:30 y termina por ahí a las 6 de la tarde, más o menos. Son jueves y viernes. Jueves y viernes. Interesante. 5 de agosto. 7 y 8. 7 y 8 de agosto. 7 y 8 de agosto. Bueno, ahí me llega la invitación, sí señor. Agosto, ok. Bueno, y finalmente creo que ha sido bastante, sin palabras, yo no tenía ni idea la gran cantidad de tentáculos que tienen ustedes, ¿verdad? Que en realidad si así actuara el gobierno, creo que Costa Rica sería diferente, pero de la voluntad es lo que falta a veces, trámites engorrosos de la burocracia afecta a todo el desarrollo de un país. Con mensaje final brevemente, don Guillermo, ¿qué le diría usted a todos los constructores, a los afiliados más que todo, con respecto a la unión que deberían tener para que todos estos proyectos y estas metas que se han trazado tengan éxito? Primero le agradecería a todos los afiliados que de una u otra manera nos ayudan con algo más que solo su afiliación, porque son muchos los afiliados que nos ayudan con temas, con gente, para los distintos comités y comisiones. Le diría a los afiliados que no nos ayudan tanto, que se acerquen, que nos ayuden, porque realmente como un sector privado de construcción unido, nos interesa mucho
ir a hablar con el gobierno y decirle, este país tiene problemas, consideramos que somos la primera generación de costarricenses que tal vez le vamos a heredar a nuestros hijos una Costa Rica que no es mejor que la que nuestros padres nos dieron. Y en estos momentos solucionar eso no es responsabilidad del Estado, o sí lo es, pero no tiene la capacidad. Y en estos momentos necesitamos que tanto el sector privado como el sector público nos unamos para tratar de mejorar a nuestro país. Y en ese sentido necesitaríamos el apoyo de todos nuestros afiliados. Muchísimas gracias.